Imagina que de repente te encuentras transportado en el tiempo, en medio de una aldea medieval. No hay teléfonos, ni luz eléctrica, ni supermercados. Solo la tierra, el clima y las personas que viven a su alrededor. No es una fantasía ni una aventura épica, es una prueba brutal de supervivencia. Aquí no puedes darte el lujo de equivocarte, porque cualquier error podría ser mortal. Entonces, la gran pregunta es, ¿cuánto tiempo aguantarías? Olvida el pan suave y blanco que compras en la tienda. El pan que comían en la Edad Media era oscuro, pesado y difícil de masticar. Estaba hecho con centeno, cebada o mezcla de cereales groseros, sin refinar. Si alguna vez probaste ese pan seco y ácido que parece a un bloque de cemento, ya tienes una idea. La mayoría de las aldeas compartían un único horno comunal, porque hacer uno era carísimo y complicado. Esto implicaba que, para hornear tu pan del día, tenías que esperar tu turno y rezar para que no te tocaran piezas quemadas o sin cocer. Si el panadero no te tenía simpatía, podías terminar con pan incomible. ¿Y la carne? Eso era un lujo, casi un mito para los campesinos. Solo en ocasiones especiales como en fiestas religiosas o grandes celebraciones se permitía un poco de cerdo o pescado salado. En total quizá 5 o 6 veces al año. En el día a día la dieta se basaba en verduras humildes, frijoles, cebollas, puerros, nabos y repollos. Frutas frescas solo cuando estaban en temporada, como manzanas o algunas bayas locales, que a menudo se secaban para durar más, pero se volvían duras como piedras. Para beber, el agua rara vez era potable, así que lo que tomaban era cerveza débil, una bebida con apenas 1 o 2% de alcohol que mataba muchas bacterias. Sorprendentemente, niños incluidos también la bebían. No era porque les gustara la fiesta, sino porque era necesidad sanitaria. Además, había épocas de ayuno religioso donde la carne y los lácteos estaban prohibidos más de 100 días al año. Eso parecía mucho a un ayuno intermitente forzado, con un propósito espiritual. Pero el mayor peligro era la hambruna. Si la cosecha fallaba, la gente se quedaba sin comida. En las peores crisis como la Gran Hambruna de 1315 a 1317, la gente sobrevivía comiendo corteza de árbol, hierbas, raíces y hasta cuero hervido. Esa hambruna mató casi el 10% de la población europea. Las calorías diarias rondaban entre 1500 y 2000, lo cual era poco considerando el intenso trabajo físico que hacían. El invierno era la estación que más miedo causaba. No había calefacción central ni aislamiento en las casas. El frío penetraba hasta los huesos y podía matar en cuestión de días si no estabas preparado. Para sobrevivir, una familia típica necesitaba recolectar entre 10 y 15 cords de leña para todo el invierno. Esto equivalía a un montón enorme. Imagina una pila de madera de unos 4 metros de alto, 4 metros de ancho y 36 metros de largo. Era un trabajo que ocupaba casi todo el año. Mientras los hombres cortaban árboles, mujeres y niños recolectaban ramas secas y caídas. Robar leña de los bosques del señor feudal era un delito grave, con castigos que iban desde multas, latigazos o hasta la amputación de una mano. Cuando la leña escaseaba, se quemaba turba, estiércol seco o paja. Estos combustibles producían mucho humo y poco calor, haciendo la vida aún más dura. Hasta la Edad Media tardía, las casas no tenían chimeneas. El humo salía por un agujero en el techo llamado alea. Esto provocaba un ambiente cargado y lleno de humo, causando problemas respiratorios y ojos irritados. Para conservar el calor, toda la familia dormía junta, amontonados en una sola cama cerca del fuego, con la ropa puesta y varias mantas gruesas de lana o piel. En invierno incluso se metían los animales a la casa. Vacas, cerdos, cabras y gallinas compartían el espacio, aportando calor corporal, aunque también suciedad y olores insoportables. Fue hasta la Edad Media tardía que aparecieron chimeneas de piedra y hogares con campanas de barro para canalizar el humo, algo que cambió un poco la calidad de vida, aunque la calefacción eficiente sería una revolución que llegaría siglos después. Las casas de los campesinos eran pequeñas y humildes, medían entre 37 y 55 metros cuadrados, más o menos el tamaño de un garaje doble moderno.
Estaban construidas con una mezcla de mimbre y barro, con paredes hechas de ramas entrelazadas recubiertas con una pasta de barro, arena, estiércol y paja. Los techos eran de paja y juncos secos. Un techo bien cuidado duraba unos 20 años, pero requería mantenimiento constante para evitar goteras. Dentro, toda la familia vivía en una sola habitación. Los animales compartían el espacio en una zona más baja del suelo, donde se acumulaba su estiércol. El aire estaba lleno de olores mezclados y la higiene brillaba por su ausencia. Bañarse en la Edad Media no era un simple acto de higiene, sino un evento complicado, laborioso y muchas veces incómodo. El agua no caía con solo abrir una llave, sino que debía ser traída de pozos, ríos o manantiales cercanos. Luego, esa agua se calentaba en grandes calderos sobre fuego, un proceso que podía durar horas enteras, pues los hogares medievales carecían de sistemas modernos de calefacción. Cuando finalmente el agua estaba lista, toda la familia debía compartir el mismo baño. El orden era rígido y jerárquico. Primero el padre, luego la madre y después los hijos, del mayor al menor. Para cuando el miembro más pequeño de la familia se metía en la tina, el agua ya estaba casi fría, sucia y con restos de jabón áspero y suciedad. Y no creas que era un momento de relax, la presión por bañarse rápido era constante porque el fuego podía apagarse y el agua tardaría en calentarse nuevamente. El jabón, cuando se usaba, era otro capítulo aparte. No existían esos jabones suaves y perfumados que conocemos hoy. La mayoría estaban hechos con grasa animal rancia y lejía, una sustancia cáustica derivada de cenizas que irritaba la piel y los ojos. Si te caía un poco en la cara, el ardor podía ser insoportable. Solo los más ricos podían permitirse jabones hechos con aceite de oliva, que eran mucho más suaves y caros. Por eso, para la mayoría, el baño era una experiencia más que desagradable. Entre baño y baño, la higiene era aún más limitada. Solo se lavaban algunas partes visibles y más expuestas: manos, cara, cuello, con agua de una simple palangana. El resto del cuerpo podía pasar semanas e incluso meses sin recibir una limpieza profunda. No era raro que la gente conviviera con capas gruesas de suciedad y sudor incrustado en la piel. Pero antes, si te está gustando este contenido y quieres seguir descubriendo más sobre la historia, suscríbete ahora y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. ¡Sigamos! Los piojos, pulgas y chinches eran compañeros inseparables de la vida medieval, tanto para pobres como para ricos. Quitar estos parásitos era una tarea comunitaria y social. Las familias se sentaban juntas mientras charlaban para peinarse unos a otros o arrancar los bichos a mano, una tarea larga y desagradable. El olor corporal era un problema constante. Sin duchas frecuentes ni desodorantes, la gente trataba de disimular el mal olor usando perfumes rudimentarios, bolsas con hierbas aromáticas colgadas al cuello o aceites con esencias naturales. Pero el resultado distaba mucho de ser fresco. La mezcla de sudor, suciedad y perfumes baratos generaba olores únicos que hoy nos parecerían insoportables. La higiene bucal era casi inexistente y esto se reflejaba en la salud dental general. La mayoría de las personas se limpiaban los dientes de forma esporádica, usando ramitas duras, telas ásperas o simplemente sus dedos. Algunos utilizaban mezclas abrasivas hechas con conchas trituradas, cenizas o polvo de hueso para frotar los dientes, pero estas prácticas solo aceleraban el desgaste del esmalte. El resultado era devastador. Para cuando muchos alcanzaban los 40 años, la mayoría ya tenía pocos o ningún diente sano. Las caries, infecciones y dolores dentales eran algo cotidiano y los tratamientos médicos eran rudimentarios o inexistentes, con remedios caseros dolorosos e ineficaces. Las aldeas medievales no tenían sistemas de alcantarillado ni tratamiento de aguas residuales. Los desechos humanos y animales se arrojaban directamente en las calles, zanjas o incluso en los ríos que muchas veces servían como fuente de agua potable para la población. Esta práctica era una bomba de relojería que facilitaba la propagación de enfermedades. El agua potable provenía de pozos, manantiales o ríos, pero estaba frecuentemente contaminada con bacterias y parásitos. Las epidemias de disentería, cólera, tifus y otras enfermedades gastrointestinales eran comunes y devastadoras.
Estas enfermedades podían diezmar poblaciones enteras en cuestión de días o semanas. La ropa era un bien escaso y valioso, por lo que rara vez se lavaba. Un campesino típico apenas tenía una o dos prendas que usaba hasta que se rompían o estaban demasiado sucias. Lavar la ropa era una tarea ardua que implicaba remojar, frotar y secar bajo condiciones climáticas impredecibles, por lo que se hacía lo mínimo para extender la vida útil de las prendas. La ropa sucia se convertía en un nido de bacterias, piojos y pulgas, convirtiendo a la vestimenta en un vehículo constante de infección y malestar. Después del hambre y el frío, las enfermedades eran la mayor amenaza para la vida. Sin higiene ni cuidados médicos modernos, el cuerpo humano se convertía en un terreno fértil para bacterias, virus y parásitos. Un simple corte podía infectarse gravemente y convertirse en gangrena. La medicina medieval estaba basada en la teoría de los 4 humores, una creencia errónea que interpretaba la enfermedad como un desequilibrio entre sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra. El tratamiento más común eran las sangrías, que consistían en cortar venas para drenar grandes cantidades de sangre, con la idea de equilibrar los humores. A veces se usaban sanguijuelas, que causaban más miedo que alivio. Las heridas se limpiaban con vino, vinagre, miel o telarañas, remedios empíricos que muchas veces solo empeoraban la infección. Las heridas graves a veces se cauterizaban con hierro al rojo vivo, un procedimiento brutal que causaba un dolor insoportable y dejaba cicatrices permanentes. Las operaciones quirúrgicas se realizaban sin anestesia ni medidas higiénicas, mientras los pacientes eran sujetados o emborrachados para soportar el dolor. Los riesgos de infección postoperatoria eran altísimos y la mortalidad común. Los partos eran otro infierno, con una tasa de mortalidad materna del 1 al 2% por cada parto y un promedio de 6 o 7 hijos por mujer. Muchas madres no sobrevivían para ver crecer a sus hijos. La medicina obstétrica era rudimentaria y las complicaciones eran la norma. El campesino medieval no conocía la palabra descanso. Trabajaba de sol a sol, al menos 10 horas diarias, 6 días a la semana, en tareas físicas extenuantes como arar la tierra, sembrar, cosechar, cuidar animales, transportar pesadas cargas de piedra o leña. Esta rutina demandaba una fuerza increíble y una resistencia a prueba de todo, pero el cuerpo, con una alimentación escasa y deficiente y expuesto al frío constante, se desgastaba rápidamente. No era raro que la mayoría de los campesinos muriera antes de los 40 años. Si hoy mismo fueras transportado a una aldea medieval sin preparación, sin conocimientos sobre agricultura, medicina o supervivencia, tu pronóstico de vida sería desesperanzador. Probablemente durarías entre unas pocas semanas y unos pocos meses. La ignorancia sobre cómo cultivar comida, cocinarla adecuadamente, curar heridas, protegerte del frío extremo y evitar enfermedades haría que la muerte te acechara a cada instante. Pero para quienes crecieron en este ambiente hostil, esa existencia brutal y agotadora era la única vida posible. Era el día a día, un ciclo repetido de generación tras generación, donde la lucha por sobrevivir era una batalla constante, sin espacio para quejas ni debilidades. Por eso, cuando hoy te quejes en un mal día, de un cansancio o un dolor, recuerda que en la Edad Media la vida era una cadena de sufrimientos que ponía a prueba el cuerpo y el alma. No existían baños cálidos, ni la medicina eficaz, ni siquiera una higiene básica que hoy damos por sentada. No era solo una época de oscuridad, sino de resistencia inhumana. El hombre medieval no solo luchaba contra la naturaleza, sino contra sus propias condiciones corporales y sociales. Quizás la lección más dura que nos dejó ese tiempo es que la comodidad y la salud que disfrutamos hoy son un lujo que no siempre estuvo garantizado, sino un privilegio conquistado con siglos de sufrimiento. Y esa realidad, cruda y desnuda, nos obliga a valorar cada ducha caliente, cada comida segura, cada medicamento y cada momento de descanso que hoy tenemos, porque en la Edad Media vivir no era solo existir, era sobrevivir contra viento y marea, contra el propio cuerpo, contra la muerte constante. ¿Te gustó este viaje al pasado?
¿Quieres seguir descubriendo secretos brutales, datos curiosos y toda la verdad incómoda de la historia? Entonces no lo dudes, suscríbete a mi canal, dale like a este video y activa la campanita para que no te pierdas nada. Aquí encontrarás contenido que no solo te entretiene, sino que también te hace pensar y entender lo duro que fue vivir en otros tiempos. Además, si tienes alguna pregunta o quieres que hable de algún tema en particular, déjamelo en los comentarios. Me encanta leerte y responder. Así que ya sabes, suscríbete, comparte con tus amigos y únete a esta comunidad de curiosos e intrépidos que no temen a enfrentarse a la verdad cruda de la historia. Nos vemos en el próximo video.